presencia, el acompañamiento que nos están brindando a la Maestría de Estudios Políticos en este acto de sustentación, que desde esta maestría no se toma simplemente como el requisito, el rito de paso de la defensa de la tesis, sino que lo tomamos como el ejercicio de un derecho fundamental de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad académica de transmitir, de difundir, de deliberar en torno a la construcción del conocimiento, la producción de saberes y la extensión social de los mismos a través de los ejercicios de investigación que realizamos en la maestría. También un saludo muy especial a quienes nos ven posteriormente esta grabación por los canales virtuales de la universidad y de la maestría. Doy inicio a este acto formal, a esta práctica del derecho al conocimiento, a la investigación, a la difusión del saber que va a realizar nuestro estudiante Miguel Alguero, la presentación y defensa de su tesis denominada El rol orientador del periódico regional La Patria en las elecciones locales del año 2019. Para el efecto hemos establecido un protocolo muy sencillo. Primero Miguel expondrá durante 20 a 25 minutos, espero que sean 20, la producción de su tesis, las principales ideas, los resultados de investigación de su proceso, Luego tendremos, si así lo desea, el director de la tesis, el doctor Juan Carlos, puede intervenir tras la presentación de Miguel. Tendremos con posterioridad la evolución de los jurados por el lapso de 10 minutos y posteriormente tendremos otro lapso de 10 minutos donde Miguel y el doctor Juan Carlos realizarán la réplica, las devoluciones. Nosotros estaremos tomando nota de las preguntas o comentarios del público y aprovecharemos el momento de la réplica para transmitirles las inquietudes del público. Así pues, que muy bien, Miguel, puedes iniciar con la sustentación de tu tesis. Te deseo muchos éxitos y de antemano te felicito por el trabajo que realizaste. Quiero verificar si están viendo la presentación. La vemos. Miguel, se ve. Perfecto. Con toda mi... Bueno, muchas gracias por acompañarme en este momento de la sustentación. Yo antes de empezar a comentarles pues cómo se desarrolló este proceso de investigación, quiero agradecer de antemano a la maestría en estudios políticos de la Universidad de Caldas, pues a nuestro director Juan Felipe, en la coordinación de la maestría, porque a pesar de la coyuntura de la pandemia, pues pudimos llegar a feliz término hoy. También a Kathleen por su apoyo en este momento. También quiero agradecer inmensamente a los pares evaluadores por dedicarle el tiempo para leer esta tesis, este trabajo de investigación. Sus comentarios, sus retroalimentaciones, sus sugerencias, sus correcciones fueron fundamentales para poder hoy también entregar un trabajo más riguroso, para perfeccionarlo más, para robustecerlo más. Yo creo que fue muy provechoso sus comentarios, también para afinar cosas que estaban con dudas y sueltas. Y también quiero agradecer al profesor Juan Carlos por haber acompañado durante estos 2 años de proceso de maestría y de investigación para hoy poder presentar esta investigación, esta tesis que tiene como título, como le decía el profesor Juan Felipe, el rol orientador del periódico regional La Patria en las elecciones locales del año 2019. Esta tesis pues está dentro de los estudios de la Universidad de Caldas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la maestría en estudios políticos. Yo quiero empezar, antes de presentarles a ustedes la pregunta problema, es una cartografía de los medios regionales en el país que realizó la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, y que también fue comentada por los periodistas Guerrero y Barragán en otros libros, en otros artículos, que presentan que el 29% de los colombianos que viven en municipios silenciados, viven en municipios donde se considera el desierto de la comunicación, de la información, o porque no hay medios que difundan, que comuniquen,
o porque si los hay, pues algunos están amenazados, otros tienen problemas de financiamiento, y esto ha traído problemas que pues se evidencian, como dicen ellos, hay poca investigación, poco análisis profundo, se hace solamente el registro noticioso del día a día de lo que pasa en las regiones, y hay dificultad entonces para el acceso a la información. Yo tomaba estas cifras, este panorama, y para poder decir, bueno, ante este panorama, ¿cómo cubren los medios regionales las elecciones locales que suceden cada 4 años? Y por eso presenté este planteamiento del problema a partir de esta cartografía, y es que en el momento de las elecciones es el momento de mayor relacionamiento entre los candidatos y partidos políticos que empiezan a buscar adhesión, que empiezan a buscar votos, que empiezan a presentar sus propuestas. Los ciudadanos empiezan a presentar interés por conocer qué es lo que quieren presentarle los candidatos, pero también empiezan a manifestar sus necesidades, y los medios entran en este relacionamiento como un actor en medio de este campo de tensión, en este escenario, digamos así, ideal de relacionamiento entre los electores y los aspirantes. Entonces, el medio aparece como un actor para, primero, presentar, confeccionar, construir una agenda periodística para cubrir las elecciones, para hacer visibles estas demandas, y también mostrar las propuestas de los candidatos. Y por eso hice esta pregunta: ¿cumplió o no el periódico regional La Patria la función orientadora en las elecciones locales del año 2019? Y para eso, en pantalla pueden ver los objetivos para poder responder a esta pregunta, un objetivo general que va encaminado a ver determinar si el periódico regional cumplió esta función o no, y con 3 objetivos específicos. El primero tiene que ver con establecer qué tipo de vínculos técnico-periodísticos estableció el periódico La Patria con los aspirantes a los cargos de elección popular. El segundo objetivo tiene que ver con identificar los contenidos que tienen función orientadora, que tienen algún rol orientador para los lectores. Y tercero, detectar el influjo en materia de información que ejerció el periódico La Patria para que hubiese un voto informado en las pasadas elecciones locales. Bueno, aquí le presento 8 temas que trae el marco teórico presentado en el texto, revisado y evaluado por los pares evaluadores. Yo me quiero detener en un par de consideraciones. En la primera parte se habla del funcionalismo mediático, que tiene que ver con la teoría funcionalista de la comunicación. La teoría funcionalista de la comunicación lo que pretende es analizar, estudiar cómo funcionan los medios en la sociedad, en un engranaje donde hay muchos actores, donde hay más actores en la sociedad. Para eso Laswell, McCombs y McWhile hablan de varias funciones, pero aquí en esta investigación nos centramos en la función orientadora, como la planteó el profesor uruguayo Klein, que habla de que la finalidad de esta función, además de brindarle información a las personas, a los ciudadanos, es generar en ellos un criterio fundamentado, un criterio con información explicada y cualificada. También quiero señalar algo sobre la agenda setting y el framing, supuestos teóricos que también usamos para este marco teórico. Las dos, la agenda setting y el framing, lo que buscan es explicar cómo el periódico, en este caso el periódico La Patria, cómo confeccionó, cómo construyó, cómo seleccionó ciertos aspectos de la realidad, qué temas, qué voces, qué tipo de formato de texto para poder presentar los hechos noticiosos. Y nos basamos principalmente, por ejemplo, en la agenda setting, sobre McWhile, sobre Rodríguez, sobre Hernández, en el framing vimos a Mazzoleni, a Muñiz, a Edman y a Goffman, también lo usamos. Todos estos sociólogos que desde la sociología, incluso algunos desde la psicología, muestran cómo hay encuadres, enfoques, pero que es cuando al momento de aplicarlos al estudio de medio de comunicación hablamos de cómo los medios confeccionan esta agenda. Y también quiero hablarles sobre otro tema que tiene que ver con el voto informado en la pedagogía electoral. La pedagogía electoral, la finalidad de la pedagogía electoral es el voto informado. El voto informado, como lo define Gutiérrez, es este voto razonado, este voto sensato, cuando el periódico, en este caso, explica, analiza, informa, forma qué es el sistema de elecciones, quiénes son los candidatos, el panorama político, la financiación, las propuestas de gobierno y los resultados electorales. Y me centro en estos 2 estudios que fueron referentes para poder montar la metodología y también tener referentes teóricos, 2 estudios
que estudiaron el rol orientador de los medios, pero en este caso nacionales, en el cubrimiento de las elecciones, pero también nacionales, que tienen que ver con las legislativas y presidenciales. Son 2 estudios de la Universidad de La Sabana, de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Ahora le presento pues a ustedes que nos acompañan hoy la metodología. Esta metodología tiene un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo, y la unidad de análisis es la patria. Les cuento un detalle aquí en esto, lo que tiene que ver con la unidad, y es que al principio pretendíamos hacer un trabajo que abarcara varias regiones del país. Habíamos escogido al periódico El Heraldo de Barranquilla, al periódico Vanguardia de Bucaramanga, pero al momento de empezar a recabar la información, nos dimos cuenta que hubo dificultades por habeas data, entonces tomamos la decisión de dejarlo solamente para el periódico La Patria, donde sí obtuvimos los permisos. Para eso se diseñaron unas técnicas e instrumentos, hay 4, aquí en la diapositiva las pueden ver. Una entrevista que se diseñó y se aplicó al jefe de redacción de La Patria, un análisis de contenido basado pues en lo que presentó Krippendorf sobre qué es un análisis de contenido, que tiene, en este caso vemos unas categorías como género periodístico, contexto, protagonistas, fuentes, interés adjudicado, autoría, temática electoral. Tenemos una encuesta que se diseñó para los suscriptores y lectores frecuentes del periódico. Yo aquí quiero resaltar y estoy muy agradecido por los comentarios de los pares evaluadores que ayudaron pues a perfeccionar, a robustecer el muestreo, lo que tiene que ver con el muestreo, que es no probabilístico, intencionado por conveniencia, es decir, según los casos disponibles y el acceso pues a los lectores y suscriptores, y recalcamos pues que con estos resultados no hay pretensiones de generalización de resultados y pues no es una muestra representativa, pues solamente usamos estos resultados para las intenciones de este trabajo de investigación. Y por último, tenemos una entrevista que se le aplicó a 5 expertos, que se escogieron teniendo en cuenta varios criterios como el conocimiento del quehacer de la patria, que sus tesis de posgrado tenían que ver con el cubrimiento electoral, periodismo, elecciones, y que su experiencia profesional y investigativa también estuvieran muy relacionados con este tema. Les presento algunos resultados de la encuesta aplicada a los lectores y suscriptores, a quienes se aplicaron 100 encuestas por medio digital, por el formato de Google Encuesta y también físico. A ellos, algunos se les llevó a su casa, otros a lugares de trabajo, algunos a otros lugares donde ellos decían, y algunos se les aplicó en el periódico La Patria. Lo que queríamos con ellos, con los lectores y suscriptores, era garantizar que conocieran los contenidos, que también garantizar la lecturabilidad, asegurar la lecturabilidad, que conocieran los contenidos de La Patria y que también tuvieran acceso a la versión impresa o digital. Entonces aquí le presento los resultados de la encuesta. Ellos dicen que las noticias más consultadas que ellos ven son las noticias locales y de política. Dicen que cuando se les preguntó sobre el factor que los motivaba a participar en el proceso electoral, aunque no hubo una tendencia marcada, una tendencia que predominó sobre las otras, hablaban que familiar o amigo, la relación con familiar o amigo incidía más, y el momento de decidir qué factor influyó, hablaron de los debates y el mismo momento de la votación. También encontramos que el 90% de los lectores consideró el cubrimiento de La Patria muy importante y extremadamente importante. También encontramos en esto que el 66% de los encuestados son suscriptores y el 34% son lectores frecuentes y habituales del periódico. También ellos consideraron, el 57% de los lectores encuestados, que estaban totalmente de acuerdo y en desacuerdo con que el periódico tuviera una relación editorial con algún partido político. Y más bien el 77% dijeron que estaban de acuerdo, totalmente de acuerdo con que las noticias publicadas por el periódico los motivaron a participar en el proceso electoral. En cuanto a los resultados del análisis de contenidos, se analizaron 222 notas en 4 meses, desde el 27 de julio al 27 de noviembre, en este lapso. Y encontramos que el 45% de las notas analizadas perteneció al género informativo o noticia o noticioso, el 31% de las notas tiene elementos de contexto como antecedentes, tenemos que el 51% de estas notas analizadas tuvo como protagonista principal a los candidatos y un 20% a las actividades de campaña. También tenemos que el 34% de las notas analizadas tuvo como fuente principal a los candidatos.
y el 54% de las notas se ubicó según el índice de interés de Wood entre máximo interés e interés alto. También encontramos que el 47% de las notas analizadas las firmó el periodista del medio, del periódico La Patria, y el 22% también de estas notas analizadas encontramos que el tema principal fueron las actividades de campaña. Aquí les presento un ejemplo, en la gráfica pueden ver en las diapositivas un ejemplo de cómo se presentó en un tema del debate, y vemos a los 3 candidatos a la gobernación de Caldas presentados pues de forma similar. A cada uno se les preguntó y cada uno tuvo ese espacio de pregunta. Y aquí también en la otra con los aspirantes a la alcaldía de Manizales, a los 4 también se les preguntó, y pues ahí están sus respuestas. Bueno, sobre los resultados a la entrevista del jefe de redacción encontramos, pues quiero resaltar algo, pues que él remarcó que hubo una agenda propia, que se trazó un plan para poder cubrir estas elecciones, y que pues el objetivo, según el jefe de redacción, fue presentar y explicar y entender las propuestas de los candidatos. También explicó que el equilibrio formativo no se trata de centímetros iguales o fotos iguales, sino que todos los candidatos tuvieran las opciones, tuvieran las condiciones, en igualdad de condiciones para acceder a la información. Y hablaba que pues la labor fundamental de un periódico regional pues es informarle, ayudar a que haya un voto informado, y que esta debe ser la razón de los medios de comunicación. En cuanto a las 5 entrevistas que se hicieron a 5 expertos, encontramos pues como gran resultado de estas es que ellos hablan de 2 enfoques al momento de hacer pedagogía electoral. Ellos hablan de un enfoque básico, logístico, que es explicar y presentar cómo es el entramado de las elecciones, cómo se vota, cómo se marca el tarjetón, dónde está el lugar de votación, delitos electorales, bueno, el día de las elecciones. Y encontramos una que se llama compleja o programática. Lo dicen así porque es explicarle a los lectores, a los ciudadanos, qué tan viable son técnicamente, financieramente los programas de gobierno. Eso es como una gran conclusión entre ellos. Incluso dicen también que el hecho de que haya más pedagogía electoral ayuda a que los ciudadanos tengan información para contrastar entre candidatos y para poder cualificar también la conversación. Entonces quiero presentarle algunos hallazgos principales en esta investigación. Encontramos que sí hubo variedad de temas en el cubrimiento electoral relacionados con la función orientadora, que los podemos resaltar como perfiles de los candidatos, el análisis de planes de gobierno, análisis de panorama electoral, pues también lo que tiene que ver con la logística, de cómo se vota. También vimos en esto también el registro noticioso diario de cómo se cubrió las elecciones. Y encontramos entonces, a partir del análisis de contenido, que los candidatos y sus actividades de campaña fueron los protagonistas, tanto en las notas como en las fuentes más consultadas, como en la temática también de las notas. Se acapararon toda la atención y el cubrimiento. Y según el índice de atención de Richard Wood, el 90%, más de la mitad, perdón, de las notas tuvieron un interés alto. Es decir, estamos hablando de que la Patria es un esfuerzo por generar la atención, generar relevancia a través del texto, de la foto, de la extensión y la ubicación. También queremos mencionar que el género periodístico que más primó en las notas analizadas en este cubrimiento electoral fue el género informativo. Este género básico que recurre a la noticia para presentar los hechos electorales, y que es un género muy escueto que responde a las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, para hacer este registro noticioso. También encontramos que los expertos hacen una calificación a este cubrimiento, no hablan de un cubrimiento equilibrado, imparcial, independiente, que buscó hacer este registro noticioso, presentar los planes, pero hay unos peros. Ellos hablan que al periódico todavía le falta un cubrimiento equilibrado en el sentido de darle más voz a las minorías poblacionales, como las mujeres, a las minorías de los partidos, abarcarlo más a los municipios, porque se centró más en Manizales, y los municipios y las corporaciones como asamblea y consejo quedaron poco cubiertos. Y hablan también que hay unos informes, en este caso puntual en los perfiles, que fueron muy flojos en el sentido de la presentación de los datos, faltó verificar más eso. También encontramos en esto que no hubo una tendencia clara de cuál fue el motivo que este factor que motivara a participar. Aunque no hubo una tendencia marcada, a los lectores encuestados hablaban de los debates y en el mismo momento la motivación. Y pues esto nos lleva a decir pues que La Patria no es
no es un actor, digamos, no es el único, ni tampoco el más relevante, en el sentido que entre toda la sociedad hay más factores que influyen al momento de participar y de decidir. Sin embargo, la función, como decían los expertos, los periódicos, los medios tienen que seguir recalcando y seguir haciendo pedagogía electoral. Y pues, lo mencionaba y lo vuelvo y lo recalco, pues los dos enfoques de función orientadora son la básica o logística y compleja y programática, donde la básica y logística predominó más que la compleja y programática, tuvo más, más cubrimiento desde el enfoque logístico o del enfoque básico. Bueno, les quiero presentar ahora las conclusiones de este trabajo. De este trabajo podemos, para darle respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos, podemos concluir que el vínculo técnico-periodístico que se encontró en el cubrimiento, en las publicaciones de las noticias del periódico sobre el proceso electoral de los candidatos fue el equilibrio informativo, pero como les decía, hay unos peros, que estos peros hacen que, pues, que el equilibrio no sea, te lleva total a cabalidad, que todavía le falta al periódico reforzar su equipo de trabajo, reforzar la forma, el plan para poder cubrir y abarcar a más voces. También nos dimos cuenta, pues, que podemos inferir que el periódico sí publicó contenidos orientadores que llamaran la atención según la ubicación, que generaran relevancia, y también podemos afirmar, pues, que el periódico sí tuvo estos dos enfoques, tuvo el enfoque logístico y también tuvo el enfoque programático, pero prevaleció más el logístico, y pues el ideal de la función orientadora es que prevalezca el programático, porque es donde se le da más elementos de análisis, más elementos que cualifican el debate y la toma de decisiones, en este caso a los lectores del periódico La Patria. La campaña, como se cubrió, como gran conclusión, es que se cubrió desde el género noticioso, un género del método de la noticia, algo básico, se le dio prioridad a este género. Los protagonistas fueron la campaña, y entonces podemos decir que faltó protagonismo en este periódico regional de los planes de gobierno, más protagonismo. Aunque La Patria intentó hacer un análisis de los programas, se resalta este esfuerzo, todavía quedan estas falencias de poder poner a los planes de gobierno en el centro de la agenda periodística de La Patria. Y pues entonces nos da pie para afirmar que pues hay géneros en el periodismo regional pendiente, como la crónica, el perfil a profundidad, las entrevistas a profundidad, el reportaje. También nos damos cuenta que hubo una deuda con las fuentes, faltaron más voces expertas como politólogos, sociólogos, que dieran elementos de análisis, elementos más profundos también para cualificar las notas y para robustecer y darle más rigor. Y pues, aunque encontramos, como dijimos, contenidos orientadores para que se dé un voto informado, podemos concluir pues que el periódico es un actor más en la sociedad de la región de Caldas, de Manizales, que no es un actor legitimador de decirle al lector qué decisión tomar, sino más bien encontramos que la función en este caso es publicar, exponer, analizar, explicar los temas de las elecciones para que más bien los lectores debatan, conversen entre ellos a través de contenidos orientadores y para que se tomen una decisión más informada, para que haya un voto informado. Entonces también podemos concluir que en general la función orientadora, aunque hay elementos, hay contenidos, no se llevó a su totalidad. Hablamos que falta más géneros más amplios, falta ampliar más el cubrimiento, más voces de los ciudadanos, más voces de expertos, más fuentes expertas que analicen mejor esto y más protagonismo de los planes de gobierno. Entonces, el reto, en este caso del periódico La Patria, hablando del periodismo regional, es pasar de este cubrimiento básico, logístico, que recurre a quedarse en el registro diario de las campañas, a pasar a un cubrimiento programático que explore los géneros periodísticos más amplios, que busque las formas más amplias de darle a los lectores, en este caso, elementos de análisis, elementos de cualificar pues el voto, de poder generarle a ello mayor libertad para que se fortalezca la democracia cuando haya un voto, en este caso informado, y también para que se fortalezca, como decía, la democracia en las regiones, porque tan fundamental es el cubrimiento periodístico de los medios regionales, es porque el poder regional, cómo se conforma el poder regional es importante, porque a partir de ahí se conforman los poderes nacionales o poderes que abarcan más regiones, y también porque son quienes llegan a las alcaldías, las gobernaciones, quienes llevan las riendas de municipios y departamentos. Les muestro una parte de las referencias bibliográficas. En general fueron 78 referencias entre libros,
artículos científicos, PDFs, páginas web, y bueno, darles las gracias por haberme escuchado durante estos 22 minutos más o menos de esta sustentación. Muy bien, Miguel, pues te agradezco que te hayas tomado el tiempo, que hayas cumplido con el mismo y te felicito por el trabajo que realizaste y por la exposición que acabas de efectuar. En este momento es una decisión del profesor Juan Carlos si desea intervenir. Desde luego, él también tiene el derecho a la réplica tras la devolución de los jurados. Entonces, en esa medida, profesor Juan Carlos, si desea intervenir en este momento o si eventualmente no quiere hacerlo ahora y lo hará en el momento de la réplica a los jurados. No, una breve intervención, director. Miren, dos cosas. La primera, el artículo 20 de la Constitución Política conjuga dos derechos fundamentales. Uno, la libertad de expresión. Cada quien puede difundir lo que dentro de su pensamiento considera necesario divulgar y hacer que otros conozcan. Pero también se integra allí en ese artículo 20 de nuestra Carta Política el asunto importantísimo, crucial para las democracias modernas, que es nada más y nada menos que el derecho a la información, y a una información veraz, pero también imparcial. Y si hay algo de lo que adolece la prensa y los medios masivos de comunicación en este país, es precisamente de eso, del rigor y de la imparcialidad, y mucho más en temas de carácter netamente político, como el que ocupó el trabajo de tesis de maestría de Miguel Orlando. Entonces es indiscutible que las democracias se nutren de procesos de divulgación, de difusión de información veraz e imparcial. Y bueno, este trabajo contribuye de manera supremamente importante a ampliar la base de conocimiento en el mundo periodístico y el vínculo que tienen, además de la responsabilidad social enorme de los medios con el país, con una nación, con un pueblo que reclama eso, imparcialidad. Lo explicaba muy bien Miguel, y de este estudiante yo tengo que decir algo. Miren, solamente por allá cada década, quizás, y ahí van calculando los años que tengo, aparece un estudiante que desborda y resulta brillando por su capacidad intelectual y ante todo por su disciplina y compromiso con el trabajo académico. Y hace aproximadamente eso tuve yo una estudiante de Derecho a quien le dirigí una tesis de maestría, hoy ya está terminando su doctorado, es profesora universitaria. Y hacía eso más o menos 10 años no me encontraba yo con otro estudiante de las calidades de Miguel, y tengo que reconocerlo públicamente, porque es de esos estudiantes que no están esperando a que uno les esté empujando o escribiéndoles un correo y a ver cómo es que van y, hombre, a ver los avances. No. Miguel, dentro de su capacidad de lo intenso, porque fue un hombre intenso en el sentido de la disciplina y el compromiso, permanentemente me hacía envíos. En el mejor de los sentidos, había un acoso académico para que le devolviese con rapidez esas retroalimentaciones. Pero logró capturarme de tal manera que en ni un solo segundo lo dejé de lado, y rápidamente cuando yo veía algo de Miguel sentía esa obligación ética de responderle con prontitud, porque ese juicio y esa disciplina pues me obligaban a eso. Entonces quiero destacar esa enorme disciplina. Los trabajos importantes se logran así, no hay otra forma de hacerlo. Entre otras, terminó su maestría en términos del tiempo que concibe la universidad para una titulación, lo hizo de forma muy temprana. Hay que admitir eso. Ha sido un estudiante que el juicio lo ha llevado a que termine pronto y ya hoy está sustentando. Me parece maravilloso y esto es digno de resaltar. Y finalmente, respecto al trabajo mismo, me parece que está superando una tendencia que desde los estudios que se hacen ante todo en el mundo occidental sobre estos temas de medios masivos o de periodismo, comunicación y demás frente a la política, se quedaban demasiado en lo que se denomina el hiperfactualismo. Los investigadores, ante todo estadounidenses, se quedaron mucho allí en elementos fácticos, pero no entraban a razonamientos profundos que nos pusiesen también en contacto con los grandes teóricos sobre
ámbitos del conocimiento como los que trató Miguel aquí. Entonces, ese es un plus, un valor agregado. El hecho de que hubiese reconocido también las restricciones dentro del trabajo, eso es muy útil para todos los estudiantes que hay aquí escuchándonos, den cuenta también de las dificultades que tuvieron. Se estaba pensando en 2 o 3 diarios regionales adicionales, eso se volvió un imposible práctico por precisamente la dificultad para acceder a los datos, y esa es la materia prima de los investigadores, la información y los datos. Esto lo llevó a replantear. Lo mismo, quiero valorar bastante el aporte que hicieron Carlos Alberto y Mateo, los dos jurados, me parece que fueron muy rigurosos en la revisión. Entonces, lo que tenemos finalmente aquí, director y todo el público que está aquí presente, entre otras no había visto hacía un buen tiempo también como tantos seguidores y tantos fans y la familia, eso me parece maravilloso. Este es un momento muy importante en la vida de los seres humanos, entonces que haya tanto compañero y familiar aquí al lado de él dándole toda esa fuerza y viéndolo con esa solvencia académica, eso tiene que generar satisfacción a todos. Me parece que es un excelente trabajo. Un abrazo de nuevo grande y qué bueno que lleguen muchísimos estudiantes de tu estilo a nuestra maestría y que luego honren el nombre de la universidad como egresados. Un abrazo grande y director, gracias por la intervención que me facilitó. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Iniciamos entonces con la etapa de evolución por parte de los jurados. No sé si ustedes se pusieron de acuerdo, quién desea empezar, si el profesor Carlos o el profesor Mateo. Como ustedes quieran, Carlos, no sé cómo. Bien pueda, profesor Mateo, hágale. Muy bien, profesor Mateo. Bueno, pues nada, lo primero, Miguel, te felicito. Yo te escribí en tu manuscrito a mano, pues un mensaje de felicitación y lo reitero. La presentación además excelente. Se te nota que vienes del periodismo porque tienes un saber hacer que envidio para las diapositivas. Muy claro, muy conciso, lo más importante estaba ahí y además muy riguroso con el tiempo, que eso siempre es difícil. Además, considero muy admirable tu amor por tu disciplina, tu entrega por el periodismo y en este caso por la dimensión política del periodismo. Ese amor por tu disciplina seguramente te lleve lejos y es algo que compartes con el profesor Yepes y desde luego conmigo. Así que también te felicito por eso. Comentarios. Yo en su momento hice algunas críticas sobre la metodología, pero me gustaría darle una vuelta. Yo creo que lo que hiciste fue demostrar una valentía metodológica, que es un riesgo, pero que es importante valorar. Yo me imaginaba, yo soy sociólogo, no sé si Carlos es sociólogo, pero yo me imaginaba a una ingeniera a la que en su tesis de maestría le ponen a un físico o a una física a evaluar. Claro, nosotros siempre somos más tiquismiquis, ¿no? Cuando te acercas a una metodología científica muy compleja y no vienes como de esa disciplina científica, pues asumes un riesgo y al final nosotros terminamos molestándolos. Pero bueno, ni eres sociólogo ni tenías un presupuesto para hacer un diseño más sofisticado. Cosa que al final también uno de los comentarios que te hice tiene que ver con el sesgo de los informantes, que considero que también tiene que ver con que ni eres sociólogo ni tienes un presupuesto suficiente para diseñar algo más sofisticado, con lo cual no creo que tenga que ver con tu valor como maestro en ciencia política. Dicho eso, tengo un par de cosas que decir, ninguna mala. Por un lado, dices que tu enfoque es cualitativo, pero a mí me da la sensación de que pones muchísimo énfasis en lo cuantitativo, en la dimensión cuantitativa, solo que el diseño del que ya he hablado no te permite sacarle suficiente partido. Y a ese respecto, yo también te lo comenté
a mano en tu manuscrito, atrévete con un doctorado. Yo creo que, y eso es importante, además te está escuchando, nos está escuchando tu familia, no dejes que nadie diga que tu trabajo no es muy bueno, porque lo es una chimba de trabajo. A mí me gustó mucho, me parece muy completo, me parece muy camellado. Además ahora el profesor Yepes lo dice, una persona que le metió el alma, lo sacó en el tiempo que es, y le acosaba constantemente para tener retroalimentación. Tu trabajo es muy bueno, y yo creo que esos problemas metodológicos, esas cuestiones como el posible sesgo de los informantes, la representatividad de la dimensión cuantitativa y demás, es algo que puedes solucionar si tienes un espacio más amplio. En ese sentido, además, aprovecho para invitarte, si tú quieres. Yo estuve trabajando en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, y allí hay un doctorado en periodismo que seguro te puede interesar. Si puedo servir para algo como enlace, como puente o como amigo, bienvenido aquí en Madrid. Creo que puedes conseguir cosas muy interesantes, y a través de la propia Complutense, de otras universidades del mundo, puedes acceder a espacios muy importantes de la academia mundial. Luego, por otro lado, pues, alrededor de los hallazgos, fíjate que esto tiene que ver con lo que te puse también en tu manuscrito. Que falte cubrimiento programático habla de esa, y un poco mal, de la alegada neutralidad de la patria, porque al final la omisión del fondo de las cuestiones es una decisión política. Eso me hace preguntarme, ojo, el rol orientador de la patria no acaba siendo sencillamente procedimental, y de alguna manera, me atrevo a decirlo y adjetivarlo, falaz, porque recuerda que, por ejemplo, durante la dictadura franquista se votaba, había elecciones. Y bueno, hay muchos ejemplos que, digamos, son bastante contradictorios a ese respecto. Entonces yo creo que eso sería importante que lo tuvieras en cuenta en un trabajo ulterior. eh, la omisión de lo programático, de las cuestiones de fondo, es una decisión política. Eh, y bueno, por otra parte, tú mismo, cuando citas la obra de Gutiérrez y otros del 2002 y hablas de la deuda de los medios, me da la sensación de que llegas a una conclusión parecida a la que llego yo, ¿no? Y es, bueno, ¿qué hay más allá? Si al final ese rol orientador es sobre todo procedimental, eh, puede que sea importante indagar, profundizar en esas cuestiones. Y vuelvo a repetir que sería muy agradable que una persona como tú, con tanto amor por tu disciplina y con tanta capacidad de trabajo, pues haga un doctorado y nos sorprenda, indagando en esas cuestiones que quedan sueltas y en esas preguntas que no se agotan, digamos, cuyas respuestas no agotan la cuestión en tu tesis de maestría. Nada más, te felicito. Tu trabajo es una chimba, me encantó leerlo, me encantó meterme. Además, cuando iba leyendo tu manuscrito, iba viendo otras cosas por internet. Te felicito, y que hoy sea un día de fiesta para ti, para tus amigos, que además tienes un público numerosísimo, para tu familia. Te felicito. Muy bien, muchas gracias, profesor Mateo. Le doy paso al profesor Carlos, que va a hacer la devolución, la réplica y el doctor Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes, Miguel, a profesor Mateo, al profesor Juan Carlos y a todas las personas que nos están acompañando hoy en esta muy bonita sustentación. Comparto lo que dice el profesor Juan Carlos, resalto un muy buen trabajo, un trabajo bien escrito, que eso también es, hoy resulta también dificultuoso encontrarse uno con trabajos bien escritos que le permitan a uno leerlo con agrado y comprender lo que el estudiante de maestría o de doctorado intentan mostrar, intentan demostrar además.
lo que dice el profesor Mateo, yo sé que es enfrentarse cuando uno no es sociólogo, yo siempre digo, soy abogado por deformación y terminé en un doctorado muy ligado a la antropología y me metí con una metodología como la etnografía, que parece también ser un poco de celos de los antropólogos cuando uno se mete en esas metodologías, pero también también resulta satisfactorio porque pues quedan caminos por recorrer y por aprender más. Como te decía el profesor Mateo, ojalá termines esto en un doctorado. Yo reconozco un gran trabajo, la importancia del mismo en la construcción de unos referentes epistémicos, teóricos y prácticos del ejercicio del periodismo, un ejercicio tan cuestionado en nuestra América Latina desde el punto de vista político, por precisamente o por los sesgos o por las tensiones generalizadas entre los gobiernos y los medios de comunicación, por lo que ha representado para América Latina la postura de los medios en los regímenes fascistas que han acompañado en los últimos tiempos y también, digamos, en la estructura política del país, en un país donde, contrario a lo que uno creería, pues no somos muy formados como sociedad en lo político. Y creo que los medios juegan un papel importante. Yo me atrevería no solamente en la orientación, y te lo dejo por si vas a hacer ese doctorado que te propone el profesor Mateo u otro, y es que los medios debían ser transformadores de esos conceptos que hoy tanto nos atañen como Estado, democracia, partidos políticos, que mucha gente cree que simplemente son esas figuras representativas en unos rostros de unos políticos, pero que no, digamos que trascienden hoy a lo que nosotros esperaríamos como continente latinoamericano dentro de esa perspectiva. Y eso me parece que es un buen camino el que tú propones ahí en hacer ese análisis de cómo los medios se empiezan a articular con lo político y eso lo demuestras con tu solvencia que también hoy por hoy resulta, o por lo menos a las revisiones que yo me enfrento y que le refuerzo mucho a los estudiantes que dirijo, y es la carencia también de teoría. Parece ser que hay una fobia hoy por la teoría y tu trabajo, contrario a eso, demuestra que la teoría sirve no como una Biblia, como esos seres que están al otro lado, sino que precisamente la teoría sirve para ir a esos trabajos de campo y tener la pertinencia de hacer observación, de hacer un análisis a la luz de esas teorías que nos vienen acompañando. Digamos, yo siempre digo, es como una maleta que uno carga en el transcurso de nuestros tiempos, de lo que vamos estudiando, vamos soltando unos y adquiriendo otros para poder leer esas realidades que presentamos en nuestras investigaciones. Y eso lo resalto profundamente de tu trabajo, una muy buena exposición, un manejo del tiempo adecuado, claro, igual que tu trabajo. Y solamente me queda felicitarte a ti, a tu director y a todas las personas que te acompañan hoy por este gran trabajo. Y solamente quería ya como una pregunta más personal, me doy cuenta justo hoy que eres periodista, no sé si eres comunicador social y periodista. eh, ¿Cuál es tu visión desde ese sujeto que vive en carne propia esa visión del periodismo y la responsabilidad que de cierta manera tú le colocas en tu trabajo al ser periodista, que para lo que no nos somos y para, digamos, un hombre como yo de pensamiento crítico, marxista, porque así lo soy, resulta cuestionador y cuestiono mucho los medios y prefiero los medios alternativos para mi información que los medios que, digamos, como La Patria y eso, que son los medios, digamos, del común denominador, pero que no alcanzan a hacerme visualizar, y la confianza, sobre todo el medio de la confianza que requiere uno frente a los medios
para informarse y para orientarse, como tú lo colocas, y por qué no para la transformación de nuestra realidad. Pero un aplauso a tu trabajo y me encanta, me uno a lo que dice el profesor Juan Carlos Yepes. Pocas veces uno se encuentra con estudiantes, seguramente para dirigir como lo tocó a él, y pocas veces como jurados nos encontramos con trabajos como el tuyo. Muy bien, profesor Carlos, muchas gracias por la evolución. He estado atento al chat. En este momento tienes una gran barra, Miguel. Tienes muchas felicitaciones. Todavía no tenemos una pregunta formulada por el público. Creo que con las intervenciones del profesor Mateo y del profesor Carlos, tú y tu director suficiente para poder realizar la réplica, y yo me tomaré el atrevimiento, dado que no tenemos esta pregunta, de formularte una muy pequeña, una cuestión que me parece importante. Hemos trabajado sobre todos los aspectos técnicos, metodológicos, de contenido de tu trabajo de grado, de tu investigación, de tu informe final de investigación. A mí me gustaría que, sumada a la pregunta personal sobre tu ejercicio profesional, sobre tu práctica profesional que plantea el profesor Carlos, tú nos ilustraras sobre el impacto que tuvo tu investigación en tu posicionamiento epistémico. Y desde luego, esa investigación en el marco de la maestría de estudios políticos, cómo contribuyó a formar, deformar, hibridar, reconceptualizar, deslizar ese posicionamiento tuyo, no solamente desde la variante académica, sino también desde la variante personal y profesional. Tú eventualmente hoy como periodista, ¿cómo te ha conmovido esta investigación? ¿Ha tenido algún impacto como tal en tu formación o en tu ethos, en tu forma de interactuar y de hacértelas frente a la realidad, frente a tu mundo? Bueno, quiero agradecer por los comentarios a Mateo, al profesor, al profesor Mateo, al profesor Carlos Alberto, al profesor Juan Carlos y también ahora a Juan Felipe, por los comentarios, y lo reitero otra vez, gracias por las observaciones a la metodología y al marco teórico. Creo que fueron fundamentales para ajustar cosas, y como decía el profesor Mateo, quedaron unas pendientes en el tintero que se pueden perfeccionar a futuras investigaciones. Bueno, respondiendo a las preguntas, desde la parte, digamos así, del trabajo que se hizo en la maestría, en lo epistémico, yo creo que fue un trabajo que me ayudó a entender que detrás de un medio de comunicación, en este caso un medio de comunicación regional, detrás hay otros factores, que siento que, aunque La Patria es un periódico que va a cumplir el otro año 100 años, que es un referente en la sociedad de Manizales y de Caldas, encontré pues que pensé que iba a tener una relevancia mayor en sus lectores, y eso me llevó a cuestionarme, y es, como decían ahora aquí, pues que este función orientadora, como se concentró en lo procedimental, en el registro diario, le faltó ir más allá, que eso es lo que valoran más los ciudadanos, los lectores, que es en los contenidos más críticos, más analíticos, en este caso, al comportamiento de los políticos regionales, a estos gamonales, a estos movimientos políticos que son más cercanos por ser regionales. Entonces, eso fue una cosa que a mí me cuestionó que también la deuda, en este caso del periódico regional, es poder en medio de su precariedad, porque los medios están pasando por una crisis de sostenimiento financiero, también la crisis de formación de los periodistas, la crisis también de cómo abordar un cubrimiento periodístico, pues aunque hubo un esfuerzo, también me llevó a cuestionarme, y es pues que a veces, y lo encontré, pues prevaleció, como dije, prevaleció más la agenda de las campañas, este registro diario, y no pues la agenda que montaba el periódico también para cuestionar, criticar
que si eran viables o no eran viables estos programas de gobierno, porque nuestro voto colombiano para elegir alcaldes y gobernadores es un voto programático, se vota es por el programa de gobierno. Y yo creo que esa es como la tarea. Yo siento que eso me llevó a descubrir esto desde lo epistémico, también a darme cuenta pues que muchas teorías de la comunicación cuando viene el pregrado, que parecieran que eran antiguas, todavía son vigentes, como la teoría funcionalista. Todavía se sigue preguntando cómo funcionan los medios, si de verdad este funcionamiento influye o no influye en este engranaje de la sociedad. Y en la parte profesional, pues también esto me cualificó. Yo siento que también me da las herramientas suficientes para que en las próximas elecciones uno poder, pues la idea mía es entregarle este documento al periódico para que tengan en cuenta pues las falencias y para que una próxima cubrimiento tengan en cuenta esto para mejorar el cubrimiento, aumentar más, como decían ahora, esto lo programático. Y ya también siento que, como decía el profesor Juan Carlos, hay una frustración en este proceso porque yo quería hacer un trabajo de muchos medios regionales, pero me encontré esta dificultad al momento de conseguir la información para los suscriptores o lectores. Por habeas data no podían suministrar esta información, y también la dificultad de poder trasladarme a estas ciudades. Y cuando yo quise empezar como a ver si podía, pues se venía la pandemia. Entonces no hubo forma en poder viajar, porque yo creo que la deuda que yo siento, porque me hubiese gustado haber comparado cómo es el cubrimiento en el oriente, por ejemplo, en Bucaramanga, o en el norte del país, en el Heraldo, que son medios también que llevan muchos años, ya casi 100 años, casi todos, y que me hubiese dado también elementos para robustecer eso. Pero bueno, yo estoy agradecido por sus comentarios. Yo siento que profesionalmente me enriquece aprender a investigar, aprender a usar métodos, aprender a consultar teoría, aprender a diseñar instrumentos, aprender a cómo se analizan, cómo se leen resultados. Yo creo que también es algo que tengo que resaltar y darle gracias a la maestría, por los profesores durante estos 2 años, por la dirección también de la tesis del profesor Juan Carlos. Y quiero concluir pues que este trabajo pues ojalá sea referente para seguir analizando cómo se siguen, como me decía el profesor Mateo, esta frase que yo decía que los medios están en un campo de tensión, un campo de relacionamiento, donde los candidatos buscan votos y los ciudadanos esperan información, muestran sus demandas, ahí los medios entran a jugar ese papel de orientadores, de mediadores. Entonces yo creo que para seguir investigando sobre eso. Y de antemano, otra vez, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Le cedo la palabra de réplica al profesor Juan Carlos, recordando que tras esta réplica nos vamos a desconectar, vamos a dejar al jurado deliberar sobre la calificación final de la tesis. Profesor Bueno, Juan. solo me restan comentarios finales. El primero de ellos tiene que ver con el papel de los 2 jurados. Me parece que ha sido infinitamente enriquecedor cada uno de los comentarios, las visiones críticas que han adoptado. Eso le sirvió mucho a Miguel para, como él dice, es un buen término, Miguel, robustecer, mejorar la rigurosidad del producto académico que acabas de entregar y sustentar. Entonces a ellos, por esos valiosísimos aportes, un agradecimiento sincero y profundo. Y a Miguel, frente a una expresión que utilizó en la sustentación, en medio de estos desiertos, de esta aridez de información, de esto que a veces se vuelve terreno poco fértil y diría más bien estéril, donde la política, sin duda alguna, es aquella dimensión que puede lograr transformaciones serias entre los contextos. Esto demanda muchísimo del periodismo, y esa disciplina tuya es promisoria en cuanto a tu futuro. Entonces, que hoy te quede como balance algo muy importante, y es que vas a comenzar a engrosar lo que yo denomino la masa crítica, y mis estudiantes me han escuchado, siendo ese término que proviene del mundo de la física,
como aquel proceso o fenómeno que desencadena unos efectos envolventes para producir cambios importantes o transformaciones. Cuando uno traslada esto de la masa crítica al mundo intelectual y académico, uno diría, hoy comienzas a engrosar ese grupo de masa crítica que además es muy selecto. Además también insisto en que es privilegiado unos pocos que tienen el mundo en la cabeza y entienden y comprenden realidades del país y en este caso desde el mundo del periodismo y de la política. Tienes ahí un futuro enorme, entonces no descartes la invitación que te hacen comedidamente a que pienses en un doctorado. Eres un hombre muy joven, tienes mucho por darle a este país, a la academia como tal. Recibe de la mejor manera esa invitación. Me conmueve mucho los mensajes que hay en el chat, de verdad que es conmovedor, porque el otro balance que te tiene que quedar con la voz de aliento de tu familia, definitivamente, es que hoy, además de ser más profesional, indiscutiblemente tienes que sentirte más humano. Y eso es lo que hacemos, ganar en humanidad cada vez que nos formamos más y mejor. Y no olvides eso, formarnos hoy, mañana y siempre. Entonces, un abrazo grande, de nuevo te felicito y no tengo más para comentar. Y entonces, señor director, me imagino que ya los dos jurados se reunirán, el resto nos retiramos, es así, correcto, y regresamos en cuanto para escuchar finalmente. Claro, sí, profesor Juan Carlos, pero usted tiene derecho a participar en la deliberación. Así pues que nos retiraremos, Kathleen realizará el soporte técnico de la deliberación y una vez culminen, inmediatamente nos comunicaremos con Miguel, conmigo para clausurar y se dará el veredicto. Así que les agradezco muchísimo también el cumplir con el lapso previsto para la sustentación, que siempre es muy difícil, y esto demuestra que los trabajos bien realizados se pueden sintetizar. Si tú no puedes sintetizar, tal vez es que no tienes tesis, eso me lo robo de Shirley. Si tú no puedes expresar y describir en un párrafo lo que quieres hacer, es que no tienes una idea clara. Entonces, en esa medida, les agradezco a todos ustedes. Les dejaremos la sala para la deliberación del jurado, así pues que los invito, excepto al profesor Juan Carlos, al profesor Carlos Alberto y al profesor Mateo, a abandonar esta reunión. Les estaremos manteniendo al tanto de la decisión del jurado. Muchas gracias. Hasta pronto.